La patria ni se vende, ni se rinde. Adelante, que el pueblo ecuatoriano le escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes forman parte de este medio de comunicación. Un agradecimiento a su director por permitir que las distintas corrientes de opinión se expresen, analicen la realidad del Ecuador y además de ello sugieran algunas propuestas o recomendaciones para solucionar los problemas de nuestro país. Quisiéramos empezar el programa haciendo o expresando nuestra solidaridad con la familia de Clever Espinosa. Sabemos que su señora madre había fallecido el día de ayer y entiendo que hoy día no nos estará acompañando en el programa, pero queremos reiterar nuestra solidaridad y nuestros sentimientos fraternales para Clever y su familia en esta hora de dolor. Esperamos pues que, como dice nuestro pueblo, como Dios da la llaga de la medicina. Saludamos pues a Pepe, a Raúl, a César, a Medardo y a todas las personas que contribuyen en esta programación. Y saludar de la manera más respetuosa al pueblo de Guayaquil, del Guayas, del litoral y del Ecuador entero. Y saludar también a los hermanos ecuatorianos que escuchan desde fuera del Ecuador. Quisiéramos hacer algunas reflexiones el día de hoy en torno al destino que tiene la juventud y la niñez en torno a la educación. Hemos visto los datos respecto a las posibilidades del estudio de los jóvenes ecuatorianos. Del 14 de abril del año 2016 apareció una información en base a los datos del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Allí se señalaba que la cantidad de jóvenes menores de 29 años, es decir, los que prácticamente tenían 19 años cuando empezó el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana, pues sencillamente tenían problemas muy serios para ingresar a las universidades. El número total de jóvenes que no lograron entrar a las universidades o continuar el estudio es de 889,000 personas. Lo recoge Vistazo de la fecha aludida. Es decir, 889,000 ilusiones de estudiar que quedan prácticamente pues represadas. En estos días se llevaron a cabo nuevamente los exámenes para efectos de intentar obtener un cupo para ingresar a las universidades. Los datos que recoge la propia prensa en función de la información de los organismos oficiales son muy decidores. Por ejemplo, el día viernes 30 de junio, hace 2 días en la prensa del país, y tengo aquí el recorte, por ejemplo, de Diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, en la página 7, edición del viernes 30 de junio del 2017, se señala de que existen 290,000 jóvenes que buscan cupo en la universidad pública. 290,000 jóvenes quieren ingresar, de los cuales aproximadamente la mitad de ellos son personas que antes ya intentaron ingresar y que no lo pudieron hacer. Es decir, estamos mirando cómo hay una especie de grave represamiento en lo que tiene que ver con los estudios de los jóvenes ecuatorianos. Hagan la cuenta, estábamos hablando de 889,000 jóvenes que no habían ingresado hasta el 2016. Ahora estamos hablando prácticamente de unos 145,000 adicionales. Estamos fuera, digamos, de los 145,000 que antes ya intentaron ingresar y que no lo hicieron. Estamos hablando de 1,000,000 de jóvenes, 1,050,000 jóvenes que no han entrado a las universidades. Es necesario que en este sentido nosotros hagamos algunas reflexiones. Es decir, valdría la pena, de entrada, pues, llamar a la reflexión al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo es que los jóvenes ecuatorianos no pueden acceder a las universidades? ¿A qué se debe de que llegó la llamada Revolución Ciudadana y los jóvenes como que se les bloqueó la mente? Resulta, en primer lugar, de que es indispensable, ¿sí?, que analicemos
¿por qué no se toman los exámenes respecto al conocimiento que requieren en función de la carrera que han escogido? Recordemos cómo antes ingresaban a las universidades o iban, por ejemplo, a la academia militar, querían entrar a la Fuerza Aérea, a la Fuerza Terrestre, a la Marina. Habían los prospectos, querían entrar a la Politécnica Nacional, a la Politécnica del Litoral. ¿Qué es lo que se hacía? Pues sencillamente lo que acontecía en tales circunstancias era de que había materias, por ejemplo, que debían saber de matemáticas, que de física, que de química, que de trigonometría, de tal manera de que la carrera que querían escoger debía ser estudiada en lo que tendría que llamarse los antecedentes del colegio. Y los colegios enseñaban el estudio con la profundidad de rigor. ¿Para qué cosa? Para que los jóvenes tengan la posibilidad de prepararse, los colegios instruir de la mejor manera a los jóvenes, y lo que habían enseñado y lo que habían aprendido los jóvenes era el motivo del examen. Pero ahora se inventaron nuevos procedimientos que no se apliquen en ninguna parte del mundo, dando a entender de que están ellos ubicando, precisando los mecanismos a través de los cuales consiguen determinar quiénes están capaces y quiénes no están capacitados para el estudio. A mí me parece que esta es una política errónea y que apunta a la exclusión de los jóvenes del estudio, y que empata además, recordemos, con lo que ya en el año 2013 y 2014 se aplicó en las universidades, y que lo denunciaba, por ejemplo, el señor decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, de la UDLA, el domingo 16 de febrero del 2014, en la página 8, él denunciaba cómo a las universidades se le llegó un instructivo, y había allí un rubro para la calificación de las universidades que se llamaba el rubro de retención. Si una universidad, por ejemplo, tenía estudiantes en el tercer ciclo que pasaban del 50 al 75%, le ponían 0 en el rubro retención. Es decir, tenía que obligatoriamente una universidad sacar, excluir de 25 a 50 estudiantes de cada 100 para que la universidad reciba puntaje en forma proporcional. Si es que no sacaba en el tercer ciclo del 25 al 50% de los estudiantes que se matricularon un año antes del primer ciclo, le dejaban con 0 en el rubro que se llama retención. Miren ustedes, ¿cómo es posible que se les trate a los seres humanos como si fueran pollos para el asadero? 25 a 50 pollos de cada 100 para que vayan al asadero. No, aquí se trata de seres humanos que tienen que estudiar. Y yo creo que esto es importante que la gente repare. ¿Cuáles son los procedimientos con los que están permitiendo o no que los jóvenes continúen en el estudio y que lo hagan en función de la carrera que quieren? No se está respetando la vocación de los jóvenes. Se están creando cortapisas inadmisibles. ¿Por qué no se toman los exámenes en función de lo que les enseñan en los colegios? Por favor, si alguien quiere ser médico, tiene que estudiar las carreras que va a utilizar pues en ese campo del conocimiento. Alguien quiere seguir ingeniería química, ingeniería eléctrica, ingeniería de sistemas. Alguien quiere seguir odontología, o alguien quiere seguir economía, o alguien quiere seguir derecho. ¿Pueden o no los jóvenes prepararse en función de la carrera que quieren continuar? Pues es lo más lógico, pero eso no lo están haciendo, porque es parte de una política que está orientada a la exclusión social. Recordemos además que hay otro hecho que habrá que averiguar en algún momento. Recordemos cómo se hizo el mapeo de los dirigentes estudiantiles. Hay un oficio circular del Ministerio de Educación, el 0075-DM-2011, del 10 de noviembre del 2011, de carácter confidencial, donde debían hacerse fichas de los rectores, de los vicerrectores y de los miembros de los consejos estudiantiles, donde deberían constar su afiliación política y gremial, su afinidad al gobierno
o su distancia respecto del gobierno, el teléfono y otros datos personales que debían remitirse en pocas horas o pocos días. Ese circular estuvo escrito por un doctor Redrován Samaniego, que era asesor del despacho ministerial, y donde se violaba el artículo 66, numeral 11 de la Constitución, que garantiza el derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Y claro, resulta que este tipo de mapeo era para determinar, a mi modo de ver, es mi opinión, sí, quiénes podrían ser recibidos y quiénes no podrían ser recibidos quizás a nivel de los estudios universitarios. ¿Para qué se estableció el mapeo? ¿Para qué era importante saber si los jóvenes estaban cercanos o alejados del gobierno? A mí me parece de que las cosas en el país tienen que ser adecuadamente investigadas. Además hay otros hechos que valdría la pena recordar, pues. Es decir, el libre ingreso le están haciendo en función de determinados parámetros que nadie puede además apelar. Si un joven da un examen, resulta que debería tener derecho para que le devuelvan el examen, para poder apelar si es que acaso está mal calificado. ¿Por qué les hacen hacer los exámenes con lápiz? ¿Por qué no lo hacen con E0? ¿Es por la eventualidad de la necesidad de borrar la respuesta acaso? Otro hecho que llama la atención es precisamente de que no pueden apelar. Alguien que mate, alguien que robe, alguien que cometa un homicidio o cualquier crimen puede apelar, pero un estudiante que va a dar el examen para ingresar a la universidad no puede recibir el examen y no puede apelar, algo inaceptable. Y recordemos que el libre ingreso no debe ser, pues, como ahora se plantea, con una hora. Por ejemplo, la historia demuestra que hay personas muy talentosas que en un examen se pusieron nerviosos y reprobaron. Recordemos el caso de Albert Einstein. Él no ingresó al Instituto Superior de Zúrich. Recordemos el caso de Jacques Sinclair-Kilby, que le llamaban el Tomás Alva Edison del siglo XX, el inventor de los chips de las computadoras. Él no pudo ingresar a pesar de 2 intentos al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Recordemos que León Bernstein, más conocido como León Trotsky, no pudo estudiar porque tenía él que someterse al ukase o al decreto del zar que establecía que había cupo y número y había cuota de estudiantes que eran de origen judío, por ejemplo. No es esto además nuevo. El Greco no pudo ingresar al Instituto de Arte del Rey Fernando en España. Pero ¿y dónde están sus maestros? Los que hubieran sido sus compañeros, ¿dónde se equiparan con el talento del Greco? Entonces, a mi modo de ver, yo creo que aquí en el país están tratando de orientarle la educación como un privilegio social. Clarísimo. Aquí están pretendiendo excluir a gran parte de los jóvenes para que no ingresen a las universidades. Es clarísimo. Eso es clarísimo. Es decir, no es nuevo además. Siempre en la historia la educación fue la educación se le consideró un arma. Y entonces, claro, quieren que los pueblos no tengan adecuada formación. Nos permitimos hacer una sugerencia. ¿Por qué no se, en vez del examen de ingreso, no se crean años comunes en los que se les enseñe en ese año común las materias de lo que van a estudiar por áreas de conocimiento? Dividir áreas de conocimiento, por ejemplo, ciencias de la salud humana, los que quieren estudiar medicina, enfermería, odontología, tecnología médica, ellos van a necesitar todos anatomía, fisiología, química orgánica, los que quieren ser ingenieros, arquitectos, áreas técnicas y que van a transformar o van a cambiar los elementos de la naturaleza para elementos que estén al servicio del ser humano, pues ellos estudiarán pues matemáticas, física, química industrial y determinado tipo de metodologías de la investigación. Los que van a estudiar el área de ciencias sociales, el caso del derecho, el caso de la economía, el caso de las facultades de pedagogía, filosofía, o con lo que ahora también es el periodismo, el trabajo social, áreas de conocimiento. Y del segundo o tercer año, luego de un estudio, diríamos común, determinan qué carrera van, en vez de hacer la evaluación en solamente 2-3 horas máximo, y además con exámenes que desde mi punto de vista, que por razones de tiempo
no me voy a extender, pero que son trucados. Yo creo que eso es importante, porque no puede seguir excluyéndose masivamente a los jóvenes. Es más, con estos procedimientos en la que es un verdadero albur, una especie de jugada, pues casi de suerte para determinar los estudios, yo creo que están mucha gente siendo ferozmente perjudicada. Yo creo que eso no debería suceder, pues, pero así están organizando la sociedad ecuatoriana. Yo no creo que sea lo correcto. Recordemos que Adolfo Hitler, él decía que a los eslavos, los que viven por ejemplo, en la antigua Rusia o en lo que fue en lo que fue Yugoslavia, a los eslavos, decía que había que enseñarles a leer y escribir, a sumar y restar, y que la capital del mundo es Berlín, nada más. Y claro, el conocimiento querían quedarse teniendo los que supuestamente eran los arios. Las condiciones que en el país se han visto durante toda su historia son similares. En la época de García Moreno, si bien él quería impulsar el estudio, lo hacía con determinadas capas sociales, trayendo congregaciones religiosas. El que impulsó la educación laica fue justamente el general Alfaro, pero ahora van desapareciendo ese tipo de educación. Y claro, este tipo de circunstancias produce también problemas muy serios e incluso de carácter anímico en la psicología de los jóvenes. Eso se lo puede demostrar incluso de manera, verificable con la información y los datos que están entregando justamente los centros científicos del mundo. Recordemos la circunstancia de la depresión, de la frustración que produce este tipo de circunstancias cuando los jóvenes no logran pues coronar sus aspiraciones. Miren, en el Ecuador el problema, por ejemplo, del suicidio es un problema que hay que enfrentarlo. La UNICEF, el organismo de las Naciones Unidas, por ejemplo, este organismo que en el Ecuador lo dirige el doctor Grant Leite, él señala que los jóvenes ecuatorianos, el 12% de jóvenes que fallecen en el Ecuador lo hace por suicidio. Y él llama a esta circunstancia una señal de alarma. Lo publicó el informe diario El Expreso el lunes 4 de abril del 2016 en la página 5. Pero no solo eso, el diario El Comercio el viernes 7 de abril de este año 2017 en la página 10 da cuenta cómo en el Ecuador en los últimos 20 años pues se ha multiplicado por 7 el número de suicidios, llegando a 20,000 casos de suicidio al año en el Ecuador, datos del 2015. Recordemos que el diario El Telégrafo, que es el órgano oficial, el domingo 6 de julio del 2014 en la página 8 ya expresaba su profunda sorpresa de que, por ejemplo, entre los jóvenes, el primer lugar por la que fallecen en provincias como Azuay, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Morona Santiago, Pastaza, Pichinchi y Tungurahua, era el primer lugar por suicidio. Y el segundo lugar era en la provincia de Bolívar, del Carchi, de Loja y de Zamora Chinchipe. Miren ustedes, es decir, el problema de no dar soluciones adecuadas a la posibilidad del estudio que deberían tener los jóvenes. Nosotros quisiéramos este tema desarrollarlo más ampliamente en otros programas, pero quisiéramos el día de hoy hacer relación a algunos aspectos que consideramos que no pueden seguir como están hasta el momento. Por ejemplo, el hecho de la impunidad con la que se está manejando, en nuestro país, la situación política, económica, la no responsabilidad para no rendir cuentas de parte de las autoridades, lo que deberían hacerlo por obligación, no solo constitucional y legal, sino porque esa es, diríamos, una obligación moral que tienen. Y claro, si tuviéramos tiempo, quisiéramos también abordar el problema, por ejemplo, de la seguridad social, porque en el campo de la seguridad social hay asimismo aspectos muy graves. El gobierno anterior ha pretendido hacer creer
de que las cosas están muy bien en la seguridad social, y eso no es así. Cada año, desde el 2015, el 2016, el 2017, lo que ha provocado el gobierno nacional, por ejemplo, con la reforma del artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, es algo realmente dantesco. Le quitan 1.100 millones de dólares que, de acuerdo al artículo 371 de la Constitución, debería entregar para la seguridad social, pero no lo hace. 1.100 millones año 2015, 1.100 millones año 2016 y 1.100 millones el año 2017. Le están descapitalizando al IES de manera deliberada. Nos quieren llevar por el camino de Grecia. En Grecia redujeron varias veces en forma sucesiva el monto de las pensiones de los jubilados, las garantías de atención para los trabajadores y para todos quienes deberían recibir pues la mano solidaria en atención de la salud, siendo trabajador de cualquier edad. Y esto ha motivado, por ejemplo, que en el caso de la seguridad social, y eso no lo están diciendo los medios de comunicación en forma adecuada y sistemática, se han presentado hechos que no pueden dejar de llamar pues a la reflexión a la ciudadanía. Resulta que las reservas del IES, los recursos que deberían servir para su capitalización, están tomando ya esos recursos porque le falta el dinero a la seguridad social. Existen además informaciones que dan cuenta que se han llevado como 13.900 millones de dólares de la seguridad social. ¿A dónde le quieren llevar a los jubilados de nuestro país? Es necesario, y a los trabajadores actuales. Es decir, ya están consumiéndose los ahorros en forma acelerada. ¿Por qué? Porque necesitan pagar los gastos de pensiones de los jubilados, las prestaciones de invalidez, porque necesitan atender incluso a los trabajadores. El gasto en el IES es de tal nivel, ¿sí?, que prácticamente hay un promedio de alrededor de unos 1.900 millones de dólares que tienen que tomar de los ahorros, es decir, se está descapitalizando el IES. Pero sobre esto tendríamos que analizar de manera sistemática y organizada en un programa especial, porque creemos que este es un hecho extremadamente lamentable y que debería ser motivo de análisis de la realidad nacional en nuestro programa, en el programa de los días domingos. Pero nosotros habíamos advertido o habíamos señalado que en el país debe analizarse la situación del blindaje y la impunidad descarada que han organizado en el país. Resulta que nadie da cuenta, nadie quiere rendir explicaciones del dinero que han manejado. Aquí en nuestro país realmente lo que está sucediendo, no solamente por el caso, diríamos pues Odebrecht, el caso Odebrecht se supone que no supera el 7% del total del dinero en la que se presume se han cometido irregularidades. El 7%. Miren, hay datos y hay información que es necesario que la gente conozca. Desde Brasil se organizó un grupo de análisis, un proyecto periodístico que se llama Investiga Lava Jato, o Lava Jato, como dicen ellos. Allí se han reunido periodistas y medios de comunicación de 11 países, igual que lo hicieron justamente con los papeles de Panamá. Recuerden ustedes que cuando se dio la información de Panamá, entonces de la banca panameña, pues de carácter reservada, sí, lo que se hizo es una reunión de periodistas de muchas partes del mundo para hacer un seguimiento antes de una publicación final. En el caso de América del Sur y América Latina, se han reunido 11 países. De los periodistas de 11 países, ellos determinan que la cantidad de dinero que se llevó la Odebrecht de los países donde metió plata en sobornos, en cohecho, llega alrededor de 6.000 millones de dólares. Es decir, no es que ellos estaban dando el dinero
que iban a obtener de las ganancias. No, señor, lo que ellos estaban haciendo era otra cosa muy distinta. Estaban incrementando el precio del valor de las obras para, con ese mismo dinero o de ese dinero o de esas cantidades adicionales, pagar y diríamos pues también ganar con esos sobreprecios lo que habían ellos de manera ilegal abonado a autoridades de algunos países. Miren, lo que está sucediendo en ese caso es algo muy complejo, porque allí se ve como, por ejemplo, obras que eran de 125 millones, como es el caso concreto de una central hidroeléctrica, aquí en el caso ecuatoriano, ellos han subido de 125 a 227 millones de dólares. Me refiero a la central Mandariaco del Ecuador. Analizan el caso ecuatoriano porque ocupa el 6º lugar en el ranking de países donde la Odebrecht cobró los sobreprecios. Ellos se llevaron 553 millones adicionales. En el caso, por ejemplo, del poliducto Pascuales Cuenca, ellos habían señalado que originalmente creían que iba a costar 370 millones. Hay gente que dice que el contrato original fue de 211 millones. ¿Cuál es el monto del dinero que sacaron o cobraron en el caso del país con participación de la Odebrecht? 602 millones de dólares. Óigame, de 211 a 602 millones. La refinería del Pacífico, de 230 a 296, solo en algunos gastos para la llevada del agua. Por ejemplo, en el caso de el trasvase Daule-Vinces, 191 millones dijeron y luego ya estaban en 294 millones, 104 millones adicionales. Yo me permito hacer una reflexión. Si ya tienen esta información, ¿cómo es posible que no hay poder en el mundo que haga que en el caso ecuatoriano la gente conozca la verdad? Esta información sale porque los estudios se hacen fuera del Ecuador, no en el Ecuador, porque en el Ecuador todo está bloqueado, está organizado el blindaje para que el despojo, para que los perjuicios a la República nadie sepa. Es que es una cosa verdaderamente escandalosa. Mientras, por ejemplo, en el caso del Perú, están enjuiciados 3 expresidentes, el señor Alejandro Toledo, Alán García Pérez y Ollanta. En el Ecuador no se sabe a ese nivel absolutamente nada, porque las autoridades, en vez de ayudar a que se revelen las cosas, están contribuyendo para tapar, para evitar que la información salga, que la gente no tenga la menor idea. Yo me permito preguntar, si es que los nombres de los implicados se hubiera conocido hace 2, 3, 4 meses, como se lo conoció en otros países del mundo, ¿creen ustedes que los resultados electorales hubieran sido, incluso a pesar del manoseo de las autoridades electorales de ese género, mucho más difícil? Por ejemplo, en Colombia se le está averiguando a Juan Manuel Santos, el presidente actual de Colombia. En el caso de Panamá, al señor Ricardo Martinelli se lo está averiguando. En la República Dominicana se está averiguando al señor Danilo Medina. En el caso de Brasil se le está averiguando a Luis Ignacio da Silva Lula, a Dilma Rousseff, a Michel Temer. En el caso del Ecuador, absolutamente nada, no se sabe nada, no quieren que se sepa nada. Las autoridades que deberían estar haciendo estas investigaciones, todas ellas fueron puestas a la sombra de la voluntad política del presidente Correa y además de Alianza País. Todos, el procurador, el que toma las decisiones en este caso de investigaciones, el fiscal, el anterior y el actual, el caso, por ejemplo, del Contralor. Si le reeligieron al Contralor con el 100% de los votos a través de la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. No solo eso, compatriotas, recordemos que todos los organismos de control del país, todos los maneja precisamente Alianza País.
¿Quién controla los 7 votos del Consejo de Participación Ciudadana? Alianza País. ¿Quién controla el 100% incluso del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que, por ejemplo, designa a los miembros del Consejo de Participación? Alianza País. ¿Quién nombra? Recordemos a los componentes, a los que conforman el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana. Todo, absolutamente todo controla Alianza País. Y claro, Alianza País tiene allí varios frenos para evitar justamente que haya fiscalización. Recordemos que para poder enjuiciarle, por ejemplo, al señor vicepresidente de la República, se requiere que haya un informe previo de la Corte Constitucional. ¿Será posible obtener aquello en un organismo donde, por los antecedentes, ha habido una enorme influencia de parte del oficialismo? Pero esa es una vía. Recordemos que hay otra manera que podrían también bloquear cualquier enjuiciamiento. Tienen 74 de los 137 miembros de la Asamblea Nacional, el Movimiento Alianza País. 74, más de la mitad, 74 de 137. ¿Quiénes tienen injerencia? ¿Quiénes controlan esos votos? Controla el expresidente, que era la máxima autoridad de Alianza País. ¿Creen ustedes que van a permitir ellos que haya censura, aunque hubieran pruebas? Pregunto. Esa es la segunda posibilidad de evitar que el juicio se lleve a cabo. Hay un tercer elemento, que es justamente el Consejo de Administración Legislativa, donde de los 7 miembros, 5, la mayoría absoluta, es de Alianza País. Entonces, ¿alguien cree que van a haber las garantías, las posibilidades para que estos juicios políticos se lleven a cabo? Es extremadamente difícil, pues. Es extremadamente difícil, porque tienen el control total, tienen el manejo absoluto de los organismos de fiscalización y de control político en el país, pues. Pero además, ¿qué es lo que se está queriendo tapar, pues? Ese es otro elemento que valdría la pena que la gente recuerde, porque aquí en el país también las personas no saben o no les interesa o no han tenido conocimiento de los aspectos que deben ser motivo de estas investigaciones. ¿Cómo es posible que determinadas obras que tenían un valor pequeño, luego ese monto de esas obras lleguen a cantidades verdaderamente estratosféricas? Por ejemplo, y no ha investigado conforme corresponde, ¿cómo es que la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que costaba originalmente 187 millones, de acuerdo a la denuncia de Fernando Villavicencio? Recordemos, este señor está perseguido por haber pedido de que no hagan perjuicio al Ecuador. De 187 millones, la obra pasó a la cantidad de 2.369 millones de dólares. De 187 a 2.369 millones. ¿Quién averigua? ¿Quién pide sanción? ¿Quién tiene el manejo de la Administración de Justicia? Recuerden ustedes de la metidita de mano en la Administración de Justicia. Y el día de las elecciones o de la consulta para la metidita de la mano en la Corte de Justicia, aparecieron 1.229.330 electores fantasmas en el registro electoral, de acuerdo a información que la dio el propio Diario Expreso de Guayaquil en la edición del 15 de septiembre del año 2011. Así las cosas no funcionan, pues así no hay democracia, no hay respeto a lo que significa la democracia en el Ecuador. Otro caso que nadie ha averiguado o que no van a dejar que se averigüe es el que tiene que ver, por ejemplo, con el aplanamiento del terreno en la zona, recordemos, pues, del Aromo, en la provincia de Manabí. Allí se afirma que se ha gastado ya 1.507 millones de dólares. 1.507 millones, de los cuales en estudios en determinado tipo de consultorías dicen que han gastado 507 millones.
¿Quién investiga? ¿Quién fiscaliza? Ahora quieren aparecer, dizque, los grandes fiscalizadores y hacen una interpelación un domingo a las 3 de la tarde para ver si es que así la gente ve o escucha los discursos que van a hacerlo el día domingo como si fuera un partido de fútbol. El objetivo es clarísimo. Quieren aparecer de fiscalizadores los que durante 10 años taparon todo, los que durante 10 años, óigame, no permitieron la fiscalización ni el control político, los miembros de Alianza País, que controlaron siempre la asamblea. Eso vale la pena que la gente recuerde cómo es que se llevaron la administración de justicia, con esa consulta del 7 de mayo del 2011. De acuerdo a la información del censo del domingo 28 del mes de noviembre del año 2010, deberían haber habido 1.229.330 electores menos que los que pusieron en el Consejo, los del Consejo Nacional Electoral en el registro y padrón electoral. Eso lo han denunciado los medios de comunicación. Algunas personas del Frente de Defensa Nacional también ha hecho la denuncia y no han podido refutarlo. La propia OEA, a través de una comisión que envió para que revise la